Este lunes inician formalmente en Caracas los diálogos entre el Gobierno Nacional y la segunda Marquetalia de Iván Márquez. Dialogamos con Gabriel Bustamante, uno de los miembros del equipo negociador del gobierno. Pues doctor Bustamante, primero que todo, gracias por atender a Noticias Uno. Se inicia esta mesa de diálogo con la segunda Marquetalia, ya el gobierno llega bastante fuerte con su comitiva y pues sin duda, ¿cuáles son las expectativas frente al inicio de estos diálogos? Bien, pues creo que es un mensaje muy positivo para el país que armamos otro frente de paz, en este caso con la segunda Marquetalia, que es una guerrilla, como bien sabemos, comanda Iván Márquez. Expectativas todas, iniciamos diálogos este lunes 24 de junio en Caracas. Básicamente tres cosas fundamentales que marcan la diferencia de esta mesa de diálogo con otras. La primera, que arrancamos con una manifestación unilateral de la segunda Marquetalia, en donde han manifestado que no va a haber actividades ofensivas contra la fuerza pública. Segundo, y algo muy importante, también han rechazado el secuestro extorsivo. Y tercero, han puesto sobre la mesa una agenda emergente que es la del medio ambiente. Entonces arrancamos con una manifestación unilateral. Esto, por ejemplo, que nos implica en la práctica que no necesitamos hacer ceses al fuego bilaterales como se ha hecho en el inicio o en las negociaciones con otras expresiones armadas. Lo segundo a destacar, y es muy importante, es que la segunda Marquetalia nace a partir, para ellos, del incumplimiento del acuerdo de paz de La Habana. Esto ayuda a explicar en parte el surgimiento de la segunda Marquetalia, mas no justifica el volver a las armas, eso hay que dejarlo muy claro. Sin embargo, es un dato importante, ¿por qué? Porque nosotros podemos arrancar una agenda sobre un acuerdo de paz que ya está, que tiene un consenso nacional inmenso, y lo que tenemos que refrendar en esta mesa es cómo lo vamos a cumplir, porque es que efectivamente lo que tuvimos con el acuerdo de paz de La Habana es que no se cumplió. Y parte de ese incumplimiento es el resultado del resurgimiento de la violencia, no ahora, esto viene hace ya varios años. Yo quiero recordar que miremos las cifras, por ejemplo, de acciones armadas que afectan población civil y cómo en el año 2017, inclusive hasta el 2018, está en un descenso dramático en departamentos como el Cauca. Pero en 2019 empieza a subir también de una forma vertiginosa, 2020, 2021. ¿Por qué? Porque se abandonó la aplicación del acuerdo de paz. Entonces, aquí vamos a empezar a darle fuerza al cumplimiento del acuerdo y ese va a ser el principio de la agenda con la segunda Marquetalia, lo cual pues nos pone en una posición de resultar esa apuesta muy privilegiada frente a otros acuerdos de paz, dado que tenemos una agenda concreta de un documento, vuelvo y repito, que ya tiene un consenso, pero dicho documento no se ha materializado en la región. Miremos, por ejemplo, el punto 1 del acuerdo de paz, la reforma agraria. Es supremamente débil lo que vemos en los territorios. Entonces, ahí sí puede haber un trabajo muy interesante y más con la apuesta de la paz total del presidente Gustavo Petro, que es la transformación territorial para la paz. Creo que ahí van a concluir en esta negociación con especial, digamos, con especial ánimo, con especial eh, auge de que las cosas pueden salir de alguna manera. Hay varios elementos que nos distinguen. Bueno, hablemos un poco de quién va a estar junto a usted, encabezando sin duda alguna esta comitiva de la cual ya van a iniciar los diálogos el lunes. Bien, pues la cabeza de la negociación, el jefe de la negociación es Armando Novoa. Armando Novoa es una persona con una trayectoria muy grande, muy, pero muy comprometido con los temas de paz. Recordemos que el doctor Armando Novoa estuvo al frente de todo lo que fue la construcción de la Constitución de 1991. Y la Constitución de 1991 es bueno recordar también que es un acuerdo de paz, que aún estamos cumpliendo. La gran meta de la punto de llegada del acuerdo de la Constitución del 91 es el Estado Social de Derecho, que mira que lo retoman los acuerdos de La Habana cuando hablan de justicia social. Realmente la justicia social de una u otra manera es sinónimo de Estado Social de Derecho. Armando Novoa ha tenido una carrera brillante, es un jurista muy especial, fue magistrado del Consejo Nacional Electoral y este proceso también necesita superar unas barreras jurídicas y en ese sentido, pues confiamos en el liderazgo del doctor Armando Novoa. También nos acompaña el exgobernador Parmenio Cuéllar, que es una persona clave en este proceso. ¿Por qué?
Porque él como, digamos, además de mucha experiencia que tiene, su paso por la gobernación de Nariño le dio todo el bagaje de entender lo que son las circunstancias territoriales del conflicto armado y por ende poder plantear precisamente las respuestas territoriales que debe tener la paz. Y recordemos que esta nueva lógica de paz, de la paz total, es una lógica territorial. Hay una gran diferencia, por ejemplo, con la negociación del 2016. Miren que en ese entonces decíamos, nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y en el 2014 acordaron el punto uno, la reforma rural integral. Sin embargo, como no se podía aplicar porque hasta que todo no estuviera acordado, pues pasaron los años, ya cuando se da el proceso de paz en el 2017, ya el gobierno de Santos está de salida y llega un gobierno que se hizo elegir en contra de los acuerdos de paz y eso se vio reflejado en 4 años en que se vio abandonado. Por eso cuando ya revisamos y vamos a los municipios PD, por ejemplo, pues la reforma rural integral no se vio reflejada en las políticas públicas del gobierno que durante los 4 años nos antecedió. Por eso hoy lo que dicta la paz total es vamos a hacer diálogos con diferentes manifestaciones de organizaciones que se dedican a la violencia y en el marco de las negociaciones, y eso es muy importante también, la negociación de lo que es la paz es con las comunidades, con las autoridades locales, aquí se está involucrando alcaldes, gobernadores, y con los grupos armados con voluntad de paz pueden participar de la construcción de la paz territorial. Pero lo que se vaya acordando, así sea en la etapa de diálogos, la idea es irlo aplicando para irle ganando campo a la guerra precisamente en los territorios. Bueno, y aparte de Armando Novoa, que sin duda usted cita, tiene una gran experiencia, además de ser constituyente, como bien lo estamos citando, el doctor Parmenio Cuellar, hombre reconocido en el país, no solamente en su departamento de Nariño, por haber ocupado diferentes cargos. ¿Quién más los está acompañando? Está Gloria Nieto, que es una reconocida columnista, analista política y que ha militado además en un movimiento muy importante que es Apoyemos la Paz. Creo que ella tiene una visión, además de ser mujer y tener otras, digamos, sensibilidades para este tipo de negociaciones, pues tiene una visión periférica de lo que es Colombia a partir del estudio al que se ha dedicado. Y tenemos también a la directora del Instituto de Justicia Transicional, quien nos aporta, digamos, todo ese conocimiento de lo que precisamente es un proceso de paz hoy bajo las nuevas condiciones que tiene el derecho internacional de los derechos humanos y en especial el gran campo que ha ganado en ese derecho, los derechos de las víctimas. Entonces creo que esta experiencia y este soporte que va a dar el Instituto de Justicia Transicional es muy, pero muy importante. Vamos a tener una asesoría y un acompañamiento de Tulio Gómez, que es un empresario, y esto también le da otra visión a la mesa de negociación, porque creo que involucrar a los empresarios hoy más que nunca en la construcción de la paz era algo que teníamos en deuda. Y tenemos obviamente a un representante de ACORE, eh, que también es importantísimo, digamos, la presencia de precisamente esa visión de quienes han estado en el territorio defendiendo a las poblaciones, defendiendo a la ciudadanía y estando en la guerra real. Digamos, en ese sentido, yo no lo puedo decir con total tranquilidad. Nadie más entiende la necesidad de la paz que quien ha estado en la guerra. Por eso la presencia, digamos, de un representante de los que de una u otra manera tiene la visión de la fuerza pública se hace supremamente necesario en este proceso. Doctor Bustamante, ¿cuál es la directriz del gobierno nacional para que ustedes lleguen sin duda alguna a consolidar este proceso de diálogo? Como todo proceso, tiene que ir paso a paso para llegar al objetivo final, que es precisamente lo que está planteando el país de lograr esa paz total, como lo ha anunciado el gobierno del presidente Gustavo Petro. Bien, la paz total básicamente hay que entenderla como algo que hace muchísimo tiempo se debió haber propuesto, pero lastimosamente si tú coges el proceso de paz de finales de los 80 que se materializa con la Constitución del 91 en últimas, pues fue hacer la paz con una guerrilla muy importante como fue el M-19, el EPL, una facción luego en el 94 que se une al proceso que es la Corriente de Renovación Socialista, el MRT, el Quintín Lame. Pero ¿qué nos quedó? Nos quedaron algunas expresiones muy importantes de guerrillas históricas como el ELN y las FARC, y quedó un fenómeno que se gestó a principios de los 80 y se consolidó en los 90, que es el paramilitarismo.
Luego viene otro proceso de paz precisamente con estos grupos llamados Autodefensas Unidas de Colombia, que tienen en algunas expresiones son autodefensas, en otras son paramilitarismo puro por la intervención que tuvieron agentes del Estado en su conformación. Entonces ahí se hizo otro proceso, la Ley 975 del 2005, y quedamos nuevamente con otras expresiones guerrilleras y un neoparamilitarismo que surgió a la sombra de este proceso. Y luego viene el proceso de paz con las FARC en el año 2016, muy importante, y el anterior también, todos estos procesos, digamos, el país es otro en muchas regiones gracias a estos procesos de paz, pero siempre hemos dejado ahí procesos pendientes. Entonces, la apuesta del presidente Petro es: acabemos con todas las violencias de una vez, hagamos una paz total e involucremos inclusive manifestaciones urbanas de violencia que podían entrar bajo una lógica no de negociación política, pero sí de un diálogo jurídico social para que se reintegren a la sociedad. Y algo muy importante que tiene esto, la transformación territorial, vuelvo y repito, esa es la gran apuesta. La gran apuesta es que, y lo podemos ver, el proceso de paz de La Habana no ha funcionado porque realmente el Estado no llegó. Y como no llegó a estas zonas como la Macarena, como no llegó al Catatumbo, como no llegó a La Guajira, como no llegó al Caquetá, pues salieron las FARC y llegaron, o llegó el ELN, o llegaron los neoparamilitares, o llegaron grupos narcotraficantes y copan el territorio ante la ausencia del Estado. Entonces, la apuesta es que arranquemos como país a hacer un proyecto serio de transformación territorial donde llegue no solo la fuerza pública, sino que llegue realmente la recuperación de proyectos de vida para los campesinos. Aquí hay una apuesta que se vertebra desde la paz total, pero que tiene que ver con la reforma agraria integral, ya que hemos logrado reactivar la restitución de tierras, hemos logrado algo muy importante y es volver a dar herramientas para entregarle la tierra a los campesinos. Eso se pactó en el 91, por eso tenemos el artículo 64 de la Constitución, incumplido hasta el día de hoy, pero hoy la ANT, por ejemplo, tiene recursos inmensos para comprar tierra y dársela a los campesinos. Eso es construir la verdadera paz territorial. Mira, algo importantísimo, la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, que en otros gobiernos y en épocas pasadas se dedicó a la corrupción y a entregarle los bienes a cualquier cantidad de gente menos a quien se necesitaban. Hoy la SAE está comprometida con la reforma agraria y eso es un mensaje de paz inmenso. Tenemos la aprobación, ahorita se acabó de aprobar la ley estatutaria de la jurisdicción agraria. Te puedo decir que en este momento tenemos más de 37.000 procesos totalmente parados de zonas rurales, especialmente de clarificación de la propiedad. Realmente lo que sucedía era que los campesinos y campesinas no accedían a la justicia. Hoy ya se abre el camino para que haya unos jueces y unos tribunales agrarios especializados en esos conflictos y con un dato que no es menor. De estos procesos rurales, al no haber justicia, se calcula que entre el 3 y el 4% se resuelven por la vía de la violencia, o sea, por la mano propia. Entonces, digamos, este es un proyecto que el presidente Petro le ha querido meter el alma, vida y sombrero, digámoslo así, porque sabe y es muy consciente que sembrar este tema de la reforma agraria, que ya hoy no tiene reversa, es sembrar las condiciones para que haya paz en el campo. Entonces, las negociaciones de paz vienen acompañadas precisamente de toda una propuesta de reforma rural agraria y de devolverle los derechos en el territorio a campesinos, campesinas, indígenas y comunidades afrodescendientes. Pero en concreto, ¿el presidente Petro les dio alguna indicación para sentarse en este proceso con la segunda Marquetalia? Se inicia el proceso de diálogo para definir agenda, pero nosotros tenemos un marco legal que es el que nos define, que es la ley de paz total. Entonces, con la ley de paz total, esa es la hoja de ruta para iniciar negociaciones y por eso estamos poniendo el acento tan fuerte en la construcción, en la transformación territorial para la paz, o las zonas de paz, o los territorios de paz. Esa es la gran apuesta sobre la cual estamos trabajando. Entonces, ¿cuál es la directriz del presidente Petro? Avancemos hacia la paz total, tratemos de abrir los mayores frentes de negociación porque donde logremos hacer acuerdos son zonas, son territorios en donde la violencia se baja dramáticamente. Y en el marco de las negociaciones, avancemos también lo más que podamos en la transformación territorial.
para la paz, con las comunidades, con los mandatarios locales y vuelvo y lo repito, con los grupos armados que estén comprometidos con el proyecto. Entonces va a ser una forma de negociación, van a ser unos proyectos alternativos de construir paz, esta vez sí desde lo territorial hacia lo nacional y no al revés como se había planteado durante todos estos años. Doctor Bustamante, hay sectores quienes han obviamente dado señalamientos a esta nueva mesa de diálogo y es sin duda alguna por la situación especial de Iván Márquez, una persona que firmó los acuerdos de 2016 y que da apertura a estos nuevos diálogos. Hay mucha expectativa y hay mucha situación donde se espera realmente si Iván Márquez tiene esa voluntad de dar paso hacia la verdadera paz. Pues digamos que nosotros esperamos que sí, una persona como Iván Márquez, que ya, digamos, ha transitado en la guerra durante tantos años, que ya ha pasado por varios procesos de paz, simplemente en este momento que vuelva a levantar la mano para decir, aquí quiero volver a intentar hacerlo, pues creo que, y después además esto no es algo que se ha improvisado, llevamos ya mucho tiempo preparando la llegada a este diálogo, pues creo que hay condiciones con él para sentarse a ver cómo podemos negociar que este grupo se reintegre a la sociedad, además bajo otra lógica que también tiene la paz total que estaba olvidando y es muy importante, cómo pasamos de lo ilícito a lo lícito, o sea, cómo convertimos esas economías que son las que generadoras de violencia en el territorio para pasarlas a lo lícito, a buscar formas en las cuales haya un camino para que todas estas comunidades, todas estas personas, todos estos jóvenes que reclutan tengan una opción real para generar procesos de desarrollo económico en los territorios. Entonces, esperamos en este momento, creemos que hay una gran oportunidad. Creemos además que este proceso de la segunda Marquetalia puede abrir un camino real de paz que ayude a jalonar los otros procesos. Entonces, iniciamos con la mayor de las motivaciones, pero obviamente somos también muy realistas de los grandes obstáculos que hay que salvar aquí y por eso pues estamos también muy comprometidos como equipo y muy esperanzados en el liderazgo del doctor Armando Novoa. Aquí hay otro punto y es el de los comandos de frontera, que usted bien conoce el tema de las tierras y es la operación, la forma como delinquen en regiones como el Putumayo y parte del departamento de Nariño. Es sin duda uno de los puntos que se va a tratar, el punto álgido para mirar cómo se va a dejar de que la población civil no continúe en la mitad de un conflicto que hay, bien sea con la fuerza pública o ahora como se está presentando entre grupos armados? Correcto, este es uno de los puntos más álgidos, tienes absolutamente toda la razón, no solo por lo que significan los comandos de frontera, sino también por lo que históricamente han representado las fronteras, en este caso Ecuador, pero también Venezuela, para la alimentación no solo de economías ilícitas, sino la alimentación del mismo conflicto armado. Este va a ser uno de los puntos más álgidos, es donde más trabajo creo que vamos a requerir y donde pues tenemos que tener toda la creatividad y la asertividad para ver qué salida se le da a una situación que es histórica, ¿no? No tiene solamente que ver con la segunda Marquetalia, y es precisamente el tránsito y la operatividad de grupos armados y de grupos que se dedican a economías ilícitas en las zonas de frontera. Usted mismo lo ha dicho, y ese tema de la economía ilegal, regiones como Putumayo se caracterizan por tener este tema de los cultivos ilícitos y sin duda Nariño no es un secreto para el país, que es donde más se ha acentuado y se ha presentado esta situación. Ese tema de compromiso también hace parte de la agenda que ustedes van a citar y van a hacer ahínco para que ellos se comprometan en tener esa transformación o suspensión del mismo. Ese es punto de los más claves, no solo de esto, de toda la paz total. ¿Qué hemos identificado, por ejemplo, que la política de sustitución de cultivos de uso ilícito estuvo totalmente desconectada de la política de paz que se planteó recientemente, la del 2016? Y esta desconexión pues causó un daño inmenso, porque tú tenías en el proceso de paz de La Habana el punto cuarto. ¿Qué dijo el punto cuarto? No persiga al campesino cocalero. Esa es la cadena más débil del proceso del narcotráfico. Persiga a quienes en las ciudades como Cali, Medellín, Bogotá, realmente reciben el grueso de recursos que alimentan la guerra en los territorios. Pero el campesino cocalero es una persona que vive bajo niveles de pobreza y exclusión de derechos inmensa.
Pero además, es más, mira que hay un dato muy interesante, de 100 millones de dólares que produce el narcotráfico, solo 4 millones se quedan en Colombia y México, el resto se quedan en Estados Unidos y parte en Europa. Y sin embargo, uno no ve ni en Estados Unidos ni en Europa que se desarrolle una guerra contra las drogas que sí nos ponen a hacer a nosotros con el saldo de muerte, de violencia, de subdesarrollo, de criminalidad, de corrupción que generan los recursos del narcotráfico. Entonces, el punto cuarto que dijo, haga sustitución voluntaria a partir de la reforma agraria. Esto no se cumplió. Y las políticas de lucha contra la droga estuvieron totalmente desconectadas de los procesos de paz. Eso es lo primero que hemos puesto sobre la mesa. Tenemos que integrar la reforma agraria, tenemos que integrar la lucha contra el narcotráfico a estos procesos de paz, porque si eso no se hace coordinado, pues vamos a construir unos documentos muy lindos, pero la realidad territorial va a seguir siendo la misma que tenemos ahora. Doctor Bustamante, ya para cerrar esta entrevista, hay un compromiso personal, lo digo de parte suya, que es una persona que conoce mucho el tema del campo. ¿Qué decirle a los colombianos? Hay ese compromiso de paz y sin duda la camiseta puesta de parte de ustedes para que se logre esa paz total del gobierno, pero lo que anhela sin duda alguna los colombianos. Pues yo lo que le diría a los colombianos es cualquier intento de paz, cualquier mesa de diálogo, cualquier posibilidad de cerrar en los territorios la violencia es algo que se debe apoyar y rodear. Vuelvo y repito, cualquiera. Yo llevo ya muchos años en temas de paz y de derechos humanos, la mayor parte de ellos dedicado a trabajar con víctimas del conflicto, la mayor parte de ellas de zonas rurales, eh, y el tema de la paz pasa porque pues, nos pongamos la mano en el corazón y miremos las grandes injusticias sociales que hay en los territorios. Esta no es excusa para que se armen y generen grupos violentos, pero sí es el caldo de cultivo sobre el cual los grupos armados aprovechan precisamente esa ausencia del Estado. Yo recuerdo cuando iniciamos los campamentos con las FARC, yo estaba en la Defensoría del Pueblo, y fuimos a precisamente un territorio donde operaba Iván Márquez, que es el Caquetá. Allá estuve yo en Miravalle y estuve en La Ye, donde habían dos campamentos. En uno estaba el Paisa, en otro estaba el Loco Iván. Lo primero que hacíamos era conversar con las comunidades para ver cómo habían sentido el tema de que llegó el campamento de las FARC, donde inició el proceso de reintegración. Y las comunidades, mire lo que decían. Decían, nosotros nos ha perjudicado mucho porque antes nosotros le vendíamos la comida a las FARC, ahora le llega de Bogotá y nos dejaron sin una fuente de sustento. Y segundo, en esas zonas rurales, y aún hoy, que es lo más dramático, en esas zonas rurales, y te puedo dar el dato, 617 municipios que en sus zonas rurales no tienen un puesto de salud. Y en esas zonas rurales, no lo dijeron, está en un informe que levantamos en su momento, quien nos atendía era la enfermera de las FARC, decían los campesinos. Y ahora que se desmovilizaron ya no nos atiende nadie. Entonces, esa es la realidad que se vive en esas zonas rurales y que hoy, a pesar del acuerdo del 2016, a pesar del punto 1 que ordenó una reforma rural integral, a pesar de todo lo que dice eso, la realidad territorial sigue siendo la misma y en algunas regiones está peor. Entonces, la paz total lo que dice es tomémonos en serio la reconstrucción de los territorios, la transformación territorial para que podamos ahora sí, a partir de que en estas regiones haya un puesto de salud, haya una vía, haya una escuela y haya posibilidades de desarrollo económico diferentes a la coca o a otras actividades ilegales, ahora sí empezar a hablar de paz desde la región a lo nacional. Y yo diría algo que es muy dramático, hay un desconocimiento inmenso de la realidad rural de este país, hay un desconocimiento absolutamente inmenso. Entonces, gente desde Bogotá, inclusive funcionarios, hablan con una facilidad, pero no logran entender lo que es una zona rural dispersa y las condiciones de vida que se desarrollan allá. Y además de no tener presencia estatal, están con actores ilegales, están con cultivos de ilícitos, están en medio de una violencia, de un abandono y una falta de derechos inmensa. Entonces, entender un poco la realidad de las zonas rurales es entender por qué las migraciones rurales de la violencia y de la falta de oportunidades económicas son hoy nuestros cordones de miseria que tenemos en ciudades como Bogotá, como Cali, como Medellín, como todas las ciudades de Colombia. Entonces ahí hay un vaso comunicante que es
toda esa gente expulsada del campo que terminó viviendo unas condiciones infrahumanas en las ciudades y que alimentan a su vez violencias urbanas. Por eso es muy importante también la apuesta muy osada del presidente Petro de empezar a hablar de paz urbana y hablarla desde las negociaciones, ¿no? Sin duda, es una apuesta bastante importante para el país. Esta es la segunda oportunidad definitiva para Iván Márquez. Yo creo que Márquez es consciente que esta es la última oportunidad histórica que tiene de hacer un proceso de paz que realmente pase y le cambie la vida a los colombianos y colombianas, a partir de dejar a la violencia como una opción y hacer el tránsito a lo político y a la construcción de propuestas de país. Doctor Gabriel Bustamante, muchas gracias por atender a Noticias 1 y muchos éxitos en esta nueva etapa de negociación, prácticamente el inicio con la segunda Marquetalia. No, muchas gracias a ustedes y un reconocimiento a ese trabajo tan importante que han hecho en materia de paz, de verdad histórica y de derechos humanos desde este medio tan importante que es Noticias 1.